Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bendiciones para todos en este nuevo día que Dios nos regala. Hoy estamos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Una cita de amor. Recordemos que Dios en el amor de Él nos levanta, nos llama por nuestros nombres, porque somos sus ovejas, porque quiere que estemos con el buen pastor. Así que bienvenidos a todos en esta mañana, a este tiempo hermoso que Dios nos regala. Madrugamos a buscarlo a Él y a su palabra, a oír su voz, a recibir este día con alegría, con entusiasmo, con gratitud, porque Dios nos lo ha dado todo y lo más hermoso que nos ha regalado es la vida eterna, una eternidad junto a Él. Así que hay muchas cosas, hay muchos motivos por los cuales hoy levantarnos contentos, alegres, agradecidos. Y bueno, hoy es un día muy especial, así que vamos a entregarle este día al Señor, este tiempo al Señor, a preparar nuestro corazón, a unirnos todos en un mismo sentir, en un mismo deseo de honrar esa presencia de Dios, donde dos o más estamos en su nombre. Así que bienvenidos a todos, inclinemos nuestro corazón, reverenciemos a nuestro Dios. Él dice Él dice en su palabra que el que le honra, Él le honrará. Así que es doble honra. Si usted le honra al Señor en este tiempo y siempre, Él le va a honrar a usted en el tiempo que usted necesite ese momento o Él lo quiera hacer. Entonces vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por esta mañana, por este tiempo en que nos levanta tu corazón, Señor, porque tú nos levantas. Nos pones en nuestro corazón el querer como el hacer para venir a tu presencia. Hoy es un nuevo día, papá, un nuevo día muy especial y lo quiero entregar a ti. Quiero decirte que te necesito, que no hay Dios tan grande como tú. Gracias por la vida. Gracias, Señor. Hoy celebramos la vida. Hoy es un día para celebrar la vida de todos nosotros y junto con la vida de mi esposo, tu siervo, Señor, que hoy cumple un año más de vida. Yo te doy gracias por él, junto con todos nosotros, tu iglesia, tus hijos, tu pueblo. Te damos gracias por él. Te damos gracias por un año más que le regalas de vida, Señor. Gracias porque nos has permitido a nosotros, a mí como su esposa, a sus hijos, Señor, compartir este tiempo, verlo aún, Señor. Cuando muchos hoy lloran la partida de sus seres queridos, hoy celebramos este día, Señor, junto a ti. Y te pedimos, oh Espíritu Santo, que lo bendigas, que le concedas todos los anhelos que hay profundos en su corazón y que lo lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, papá, porque hemos podido conocer de ti juntos y sabemos, Señor, que contigo lo tenemos todo. Así que cúbrelo hoy con tu presencia y llénalo de ti, Señor. Te lo pedimos, papá. Bendice asimismo cada lugar en Puerto Rico, en Maryland, en Virginia, en Ecuador, en el Perú. Bendito Dios, en Filadelfia, en Georgia, en Colombia. Señor, visita cada hogar, cada familia. Toca cada corazón y que nos unamos como pueblo junto a ti a darte gracias. Gracias, gracias, Señor, porque hay mucho, mucho más por agradecerte que lamentarnos y quejarnos. Hay mucho más por exaltar tu nombre, reconocer tus maravillas, que pensar que nunca lo haces, Señor, porque siempre eres bueno, porque como Padre nos acoges debajo de tus alas, estamos seguros como tus hijos, Señor. Gracias, mi buen pastor, mi Dios hermoso, mi refugio, mi roca firme, mi único Dios verdadero. A ti me rindo esta mañana y gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces les saludamos hoy. De verdad estoy muy contenta, agradecida con Dios porque hoy estamos celebrando la vida de mi esposo, un año más de vida del siervo del Señor, del pastor. Así que muy contentos de poder juntos estar con
con el Señor aún, porque Él nos llamó hace más de 30 años, 34 años, y hoy es un día bien especial por todo eso. Y yo digo que los cielos siempre hoy nos da el nuevo nacimiento espiritual y el físico, ¿no? Bueno, 3 nacimientos, dice, por ahí decía una persona, me hacía meditar en eso, que era el nacimiento, que uno tiene el Padre espiritual, el Padre celestial, que es nuestro Dios, ¿cierto? Por siempre. Tiene el Padre del alma, que es los pastores que Dios coloca, y el Padre biológico. Alguien decía eso y me ponía a pensar. Sí, porque cuando el Padre, Dios nos da pastores, nos da también padres espirituales, ¿no? Padres que tratan nuestra alma, conocen nuestras emociones y nos ayudan a pasar al otro lado para que conozcamos ese Dios celestial, ese Dios Padre de verdad. Bueno, así que continuamos con nuestro tema. Recordemos que estamos viendo ese paquete de los estados de la mente. Estamos hablando de la sordera espiritual y hoy hablamos de que Dios aún habla. Dios está hablando, no ha dejado de hablar. Él sigue hablando, sigue haciéndonos entender la palabra. Por eso hay que tener los oídos abiertos y sanar toda sordera espiritual. Él solo lo hace. Si usted le confiesa que usted no oye su palabra, que usted no la entiende, Él le hace entenderla. Y vamos con la meditación antes de entrar al tema principal, la meditación que tenemos todos los días, y hoy hay una porción bien bonita que vamos a entenderla también con una reflexión. Primera de Pedro 2, del 5 al 9. Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Óigalo bien, mire lo que Dios está diciendo de nosotros. Cuando usted le pregunten, ¿quién es usted? Un hijo de Dios, soy una piedra viva, soy con lo cual Dios edifica el templo espiritual. O sea que todos juntos, hoy Dios está edificando un templo, construyéndolo, haciendo su iglesia. Por eso somos su iglesia. Ustedes son piedras, pero no muertas, vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todos los que confíen en él jamás serán avergonzados. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Me fascinó este pasaje, porque ahí Dios nos da la identidad que cada uno de nosotros tenemos con Él. Nunca se le olvide. Esto lo dice el corazón de Dios. Pedro, en primera de Pedro 2, del 5 al 9, le dice a su iglesia, nos dice a nosotros a través del Espíritu Santo lo que cada uno somos. Y dice que esa piedra que los constructores rechazaron, ¿cuál es? Jesucristo. Ahora se ha convertido en piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. No es porque Dios así lo quiera, ni Jesucristo así lo quiera. Dice, los constructores rechazaron esa piedra. ¿Cómo se construye ese edificio? Con piedras vivas, ¿sí? Entonces dice, por eso pero ustedes no son así porque son pueblo elegido.
hermoso, vuélvalo a recordar siempre. Léalo, 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 hasta que usted se crea, le crea a Dios lo que usted es para Él. A mí me encantó, me fascinó. Primera de Pedro 2 del 5 al 9 nos da de identidad, nos da honra. Dice, ustedes son honrados, honrados por Él, reconocen. Dice, así que ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, entonces ya saben lo que sucede. ¿Ve? Bueno, entonces ahí vamos a hacer la reflexión. Hay 10 diferencias entre la iglesia viva y la iglesia muerta. Por eso estamos hablando de piedras vivas. No podemos ser piedras muertas, iglesia muerta. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias en esta reflexión. Una, la iglesia viva está llena de personas con la Biblia en su mano. En la iglesia muerta nadie lleva su Biblia. ¿Sí? Yo tengo mi Biblia hasta en el carro. Entonces, así, porque cada uno tiene que tener su Biblia. Somos iglesia viva. La iglesia viva tiene un culto intenso y una alabanza profunda. La iglesia muerta lo tiene rutinario. ¿Ve? Lo tiene rutinario. La iglesia viva tiene problemas de espacio. A la muerta le sobra durante años. ¿Ve? No cabe la gente, ¿dónde lo vamos a meter? ¿Qué vamos a hacer? A la muerta le sobra durante años. La iglesia viva tiene juventud problemática. La muerta no. Nada, ¿sí? La iglesia viva tiene una visión de fe. La iglesia muerta no tiene ningún tipo de programa ni de visión. ¿Ve? La iglesia viva tiene como meta su proyección misionera. La iglesia muerta solo piensa en sus necesidades. La iglesia viva enfoca su ministerio en la gente. La iglesia muerta solo se mira a ella misma. No le interesa nada más. La iglesia viva está llena de diezmadores, de ofrendadores. La iglesia muerta está llena de pedidores. La iglesia viva está llena de aire fresco del amor. La iglesia muerta está llena de rencillas, de peleas, porque son la única motivación. La iglesia viva es eminentemente evangelizadora. La iglesia muerta está fosilizada, o sea, se congelaron, quedaron fósiles. No hablan de Cristo a nadie. Así que reflexionemos, como así nos dice el Señor, hoy somos esas piedras vivas, ese edificio. Esa es la iglesia viva. ¿Ve? Entonces llevémoslo a la acción, ¿verdad? A la acción. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de que el Señor aún está hablando con esos oídos que tenemos ya puestos activos porque Dios ya los ha sanado. Entonces oímos la voz de Dios, oímos la voz de Dios. Y quedamos en 1 Tesalonicenses 2:13, que habla de la evangelización, ¿sí? Y esa persona que evangeliza anuncia no una palabra de él mismo, sino la palabra de Dios que permanece operante en nosotros. O sea, la palabra de Dios es viva en nosotros. Él lanza la palabra y nosotros obedecemos y vemos los milagros, vemos que es verdad. Dice, además siempre damos gracias a Dios porque al llevarle su mensaje ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Entonces, no es que el predicador, bueno, hay algo bien importante. Cuando el Señor da la palabra y de verdad viene de Él y la da y nosotros la escuchamos y la obedecemos, igualmente lo va a hacer la persona que lo escucha. ¿Ve? Porque los primeros edificados, el primer edificado en la palabra es el pastor. Entonces el pastor recibe, es cierto, el profeta, el que el Señor ha elegido, el siervo de Dios, recibe esa palabra, la obedece y la lleva al pueblo porque ha visto que eso es verdad, que se cumple esa palabra, ¿sí? Dice, ustedes la aceptaron como la recibieron, si la recibirán de parte de Dios y no de un ser humano. Y eso es cierto. En nuestra vida hubo un cambio de vida, ¿sí? Una vida nueva, porque por lo menos en mi caso yo recibí la palabra
y esa palabra dio vida, operó en mí, hizo una transformación en mi mente, en mi manera de pensar, en mis pensamientos más profundos y en querer agradar a Dios hasta el día de hoy. Bueno, entonces la palabra que recibimos tiene que ser viva y eficaz. Una palabra que usted escuche del Señor, que yo escuche, que todos escuchemos, tiene que ser viva y eficaz. En Hebreos 4:12 nos dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Óigalo bien, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Hebreos 4:12, traducción del lenguaje actual. Entonces nosotros, delante de Dios, es que Él conoce el corazón, Él sabe cómo está a través de la palabra que Él envía. Y según usted la reciba, dice, es como espada cortante de dos filos, para bien o para mal. ¿Ve? Todo, porque hay personas que reciben la palabra y la entienden mal y les llega y entonces no les gusta, porque el corazón todavía, lo veíamos, ¿no? Se vuelven todavía como niños y reciben la palabra no bien. La vimos también a través de los terrenos, cuando el Señor envía la palabra y la clase de terrenos, que son las clases del corazón que recibe esa palabra. Por eso tenemos que estar preparados siempre delante de Dios. Cada mañana es cómo vamos a recibir esa palabra, cómo la queremos y cómo la vamos a poner por obra. Porque dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante más cortante, óigalo bien, que una espada de dos filos. La compara así. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. La palabra de Dios no está encadenada. En 2 de Timoteo 2:9 dice, por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel, le decía Pablo a su discípulo Timoteo. Me tienen encadenado como si yo fuera un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Él estaba físicamente, pero en la cárcel él hizo discípulos. Él cantaba, todos se unían a los coros de él. Él permanecía aún con el gozo, porque dice, por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. O sea, no crea que usted por anunciar la buena nueva del Señor, todo le va a ser color de rosa. No. Pablo sufrió muchísimo para poder proclamar el lenguaje y por eso dice, me llevaron encadenado como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Y él allí, los presos, él cantaba y los presos, y hubo discípulos allí, se convirtieron en la cárcel. Así que no, el mensaje de Dios no está encadenado en ningún lado. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de Juan David, mi hijo, yo no tuve un embarazo fácil, fue un embarazo de alto riesgo. Y todos los 9 meses era acostada y cada rato me llevaban al hospital, a la clínica, porque siempre era que ya se salía, Entonces a los 7 meses me lo iban a sacar porque ya era demasiado y me dio preeclampsia y todas esas cosas. Entonces yo en esa clínica hice una célula de mujeres embarazadas, unas que habían perdido su bebé, porque me llevaron a donde había un cuarto de que éramos varias, una que había perdido su bebé, que estaba llorando porque había perdido su bebé. Otra me acuerdo tanto que me confesó algo que ella decía, yo le quiero confesar algo a usted que nadie sabe. ¿Qué le pasó? Una muchacha lo más de linda. Es que yo estoy embarazada, pero es de mi tío. Y yo, ¿cómo así? ¿Un tío? Sí. Lo que pasa es que yo me enamoré de él y él de mí. Y yo estoy embarazada, pero estoy sufriendo por eso. Ore por mí. Imagínese, a mí se me grabó eso tanto. Y ahí hicimos, hay personas que quieren salir de esas cosas, no saben cómo confesar, a quién decirles. Nadie sabe de quién es. Nadie sabe.
es un tío. Entonces, allí y ahí proclamaba y orábamos. Me tuvieron como 4 días o 5 y esos los aproveché. Entonces, nada puede uno dejar de buscar porque hay personas que necesitan escuchar una palabra. Son muchos los que dicen sí a los que rechazan un mensaje. Son muchos. ¿Ve? Entonces y ahí eso me hacía pasarlos, porque me decían, no, que a los 7 meses, aquí hospitalizada, si la presión no se le baja, le sacamos el bebé. Y ore y ore y ore, yo les decía a ellas, vamos a orar porque me quieren sacar el bebé y yo a los 7 meses no quiero. Y de verdad que el Señor me dejó llegar, me bajó la presión y me dejó llegar hasta mis 9 meses, faltando una semanita para cumplir el proceso de las 30 y pico semanas que son. Y ahí ya pudieron hacer la cesárea porque es que este gordo molestó desde antes. Pero mire, ahí está, sano, gordo y bien. Entonces por eso el Señor es el que da la vida, el Señor pero nos ayuda también a tener esa fe y a proclamar que Él es real. Entonces la palabra que compromete, ¿cierto? Es un compromiso con el Señor, aunque la mayoría negocia con la palabra del Señor, lo dice la Biblia. En 2 Corintios 2:17, mire esto. Dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. 2 Corintios 2:17. O sea, desde ese entonces de la iglesia primitiva han habido charlatanes, dice la Biblia, que predican para provecho personal. Pero Dios sabe cuando predicamos con sinceridad, con autoridad de Cristo, porque Él nos observa. Precioso, ¿no? 2 Corintios 2:17. Por eso es necesario saber escuchar. El hecho de que Dios sigue hablando es actual. Él no ha dejado. Muchas personas dicen, como les decía al comienzo, no, el problema no es que si Dios existe, es que si Dios habla todavía. Y Él sí habla. Escuchar o no escuchar, acoger o no acoger la palabra, rechazar la palabra, esa es la frontera que hay en la conversión al Evangelio. Esa es la frontera, esa es la distancia. Escuchar o no escuchar, acoger o rechazar la palabra, esa es la frontera de una conversión genuina. ¿Ve? Dios habló en otro tiempo, sigue hablando todavía con su esposa, con la esposa de su amado Hijo, que es la iglesia. El Espíritu Santo, ¿sí? Es el que aviva esa voz de lo que llamamos evangelio y buenas nuevas, y resuena en nosotros como iglesia. Y por esa palabra es que en el mundo donde el Espíritu Santo habla y a través de estos aires y toda esta tecnología, se escucha su voz y va conduciendo a todos nosotros como creyentes a la suprema verdad de Él. Y hace que la palabra de Dios resuene en ellos abundantemente y de manera especial. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo usted no podrá. Muchas personas dicen creer en el Señor, pero no tienen al Espíritu Santo. Mire, hay personas que hablan de Jesús, 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 pero no hablan del Espíritu Santo. Otras hablan de Dios, 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 no hablan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo con ellos en convicción. Y el Espíritu Santo es el que nos convence, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nuestro deber es caminar con el Espíritu Santo. Entonces, para terminar, el hecho de que Dios habla hoy sigue siendo actual, no ha pasado de moda, porque el Espíritu Santo es el que está en nosotros y nos lleva a Jesucristo, nos muestra a Jesucristo y Jesucristo nos conduce al Padre. Entonces, Dios habla en la Biblia a través de la palabra. Son libros sagrados, 66 libros. El Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos a través de la palabra. Y el Espíritu Santo
es el que le da vida. Cuando usted le da pereza a leer la Biblia es porque el Espíritu Santo está apagado. Porque el Espíritu Santo nos lleva a deleitarnos en esa palabra y a mostrarnos sus verdades. Y una cosa importante, si Dios está hablando de la forma que sea, como Él quiera hacerlo, todos nosotros como su iglesia debemos escuchar, porque esto supone el respeto, la iniciativa que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque el que habla es Dios, no el hombre. Tenemos que tener un discernimiento personal, pastoral y en comunidad. Y finalmente, acoger por encima de todo la palabra de Dios, porque es un regalo que Él nos da cada día y no es producto del hombre. Sale del cielo para cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 se los dejo hoy. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para educar en justicia. Toda la escritura. No, yo voy a leer solo los salmos. Ay, no, yo leo solo los proverbios. Ay, a mí no me gusta este libro del Antiguo Testamento. Yo prefiero este. No, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la respuesta. ¿Quién escribió la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para educar en justicia. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Padre, gracias por esta mañana, por regalarnos este tiempo donde tú sigues hablando y es precioso saber cómo nos educas, cómo nos instruyes, cómo nos recuerdas que tu voz sigue oyéndose en todo el mundo entero, porque de tal manera amaste el mundo y has dado tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, Señor, muy agradecidos contigo, porque sales a nuestro encuentro para darnos el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Espíritu Santo, recuerda hoy tu palabra en cada corazón, escríbela con esa tinta indeleble y permítenos memorizar tu palabra, Espíritu Santo. Llévanos de tu mano a conocer más a Jesús, a escuchar su palabra. Espíritu Santo, recuérdanos todas las enseñanzas de Jesús, porque así lo dijiste tú, Señor, que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Jesús ha hecho y nos llevaría a toda verdad. Espíritu Santo, llévanos siempre a toda verdad. Quita toda sordera, toda ceguera y permítenos disfrutar de este día como esas piedras vivas, ese edificio que tú vas formando de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser hoy ese pueblo maravilloso que tú has escogido con ese Dios que es maravilloso. Te amamos, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Levanta a todo aquel que hoy está triste con esta tu palabra y saber, Señor, que tú nos miras, que tú nos escuchas, que tú estás con nosotros. Bendice cada lugar en estas familias que están pidiéndote hoy lo que anhelan, Señor. Concede los anhelos de cada corazón. Limpia, Señor, esos corazones y permite, oh Dios, que tu luz brille en cada hogar. Se inicia un mes, Señor, que es de mucha alegría, pero también de mucha tristeza para otros. Pero la alegría es porque tú estás en nuestra vida. Has nacido, Señor, en el pesebre de nuestro corazón. Y por eso te damos la gloria y la honra a ti y bendice cada familia. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga. Un abrazo muy especial. Nos vemos a las 6 de la tarde. Oración de intercesión.